vamos a ver el verb to be, el verbo to be. En español significa ser o estar. Para un solo verbo en inglés, nosotros tenemos dos en español y tenemos que ver cómo lo usamos. Vamos a ver different tenses, los diferentes tiempos del verbo to be. Ok, vamos a ver el presente simple. The simple present verb to be. Affirmative form. Tengo los sujetos, los pronombres I, yo, you, tú, he, él, she, ella, it, eso, we, nosotros, you, ustedes y they, ellos. Vamos a ver su conjugación. El verbo to be se escribe así de manera infinitiva, pero cuando se conjuga cambia su forma. Yo uso am. I am, yo soy o yo estoy. Y también lo puedo usar contracción. I'm. You are, tú eres o tú estás. Y también puedo usar su contracción you're. He is, él es o está. Su contracción es his. She is, y su contracción es she's. Is, su contracción es its. We are, su contracción es we're. You are, su contracción es your. They are, su contracción es their. ¿Cuándo puedo usar una contracción? ¿Cuándo es conveniente usar una contracción? Bueno, yo voy a usar las contracciones en un lenguaje informal. Cuando estoy hablando puedo usarlo, cuando estoy haciendo ejercicios, pero ya para un texto formal no es recomendable usar contracciones, debemos de usar su forma completa. El negativo, vamos a agregar la partícula not. Si te fijas, va después del verbo. I am not. En español yo digo yo no soy, primero pongo el no. En inglés el no va después del verbo. I am not. Y también tiene su forma en contracción que es I'm not, you are not, you aren't, he's not or he isn't, she's not or she isn't, it is not or it isn't, we are not or we aren't, you are not or you aren't, they are not or they aren't. Notarás que hay dos yous, porque se usa la misma palabra you para decir usted o para decir ustedes. Entonces, yo quiero que te vayas acostumbrando que siempre vamos a poner las dos, porque en un contexto, sí, cuando ya hacemos oraciones de tú eres estudiante, you are a student, cambia a you are students cuando son más de uno. Entonces, vamos a irnos acostumbrando a marcar los dos yous. Ahora bien, si te fijas en afirmativo, el am va después del sujeto. Pero cuando yo lo voy a convertir a interrogativo, yo voy a poner primero el verbo to be, el am, y después el sujeto. Yo digo, am I? Are you? Is he? Is she? Is it? Are we? Are you? Are they? ¿Sí? ¿Soy yo o estoy yo? ¿Eres tú o estás tú? ¿Es él o está él? ¿Nosotros somos o estamos? ¿Ustedes son o están? ¿Ellos son o están? Este es el presente simple, ¿sí? Cosas que están sucediendo ahorita, que es en este momento, ¿ok? Vamos a ver ahora simple past, el pasado simple del verbo to be. Como verás, aquí ya cambiaron la palabra. Tenemos was y were. Son las únicas dos conjugaciones que existen en el pasado simple del verbo to be. ¿Cuándo voy a usar was? Was lo voy a usar para los pronombres singulares y were para los que son plurales. Si te acuerdas, I es la primera persona del singular, ¿sí? You, la segunda persona del singular, he, she, it, las terceras personas del singular, we, primera persona del plural, you, segunda persona del plural, they, segunda persona del plural. Entonces, lo que anteriormente usábamos como are pasa a ser were en pasado y lo que era is pasa a ser was. Ahora bien, ¿qué significa I was? Bueno,
Como te dije que significa dos cosas, ser o estar este verbo, resulta que para el pasado tenemos cuatro posibles traducciones. Yo puedo decir I was in Mexico, yo estaba en México. I was your friend, yo era tu amiga. I was in Europe, yo estuve en Europa o yo estaba en Europa. Entonces puede ser I was, yo era, fui, estaba o estuve. Según el contexto de la oración, me va a indicar cómo lo voy a traducir. En inglés solamente es was y were. Para ponerlo en negativo, otra vez voy a agregar la partícula not después del verbo, ¿sí? Y también tiene su abreviatura. I wasn't, you weren't, he wasn't, she wasn't, it wasn't, we weren't, you weren't, y they weren't. Para su forma interrogativa, otra vez vas a poner al principio el verbo to be y después el sujeto. Y puedes poner cualquier complemento. Was I your friend? Were you in Mexico? Etcétera, etcétera. ¿Okay? Para el futuro simple, simple future of verb to be, vamos a utilizar el auxiliar will. Will nos va a dar el futuro. ¿Cómo lo voy a traducir? I will be lo voy a traducir como yo seré o yo estaré. ¿Ok? Este will se puede contraer simplemente poniendo el apóstrofe y las dos L's. Entonces lo pronunciaríamos I'll, you'll, he'll, she'll, it'll, will, you'll, they'll. Entonces quedaría I will be o I'll be, you will be o you'll be, he will be o he'll be. En su forma negativa, vamos a poner el not después del auxiliar will para quedar I will not be. También puedo contraer el will not, que quedaría como won't. I won't be. Entonces, fíjate, es lo mismo que los otros tiempos, simplemente le agrego el not, pero la contracción cambia, ¿sí? Cambia a won't. Recuerda que el apóstrofe sustituye la O cuando yo lo uno, ¿ok? Y para preguntar, lo primero que va a ir va a ser el auxiliar will, después el sujeto, después el verbo. Notarás que en algunos casos aquí están con minúscula los pronombres, excepto I. I siempre va a ir con mayúscula porque es una sola letra y es el pronombre yo. Y los demás, como están en medio de la oración, van a ir con minúscula. Solo se pondrán los pronombres en mayúscula cuando comiencen una oración como esta. ¿Ok? Pasamos al presente continuo. ¿Qué es el presente continuo? Es algo que estoy haciendo en este momento. ¿Ok? Y también es muy raro escucharlo, pero también el verbo to be tiene su presente continuo que iba a utilizar el gerundio. ¿Qué es el gerundio? El gerundio es cuando le agregamos ing a cualquier verbo. Esto significa ando, yendo, yendo. ¿Ok? Entonces, el ing es la terminación que le vamos a dar al verbo para que pueda estar en gerundio. Por ejemplo, I am being, estoy siendo. I am eating, estoy comiendo. I am running, estoy corriendo. ¿Ok? Puedo también contraer el I am, como ya lo vimos, ¿sí? Y todo el verbo to be lo podemos contraer como está aquí. I'm being, you're being, he's being, she's being, it's being, we're being, you're being, they're being. O lo puedo decir completo. I am being, you are being, he's being, she's being, etc. Lo mismo que usamos el presente simple, yo le voy a poner el not después del verbo o lo voy a contraer. Simplemente le voy a agregar el being. I am not being, o you aren't being, he's not being, or she isn't being. Puedes usar cualquiera de las dos. Como dijimos, si es lenguaje informal o estamos haciendo ejercicios, puedes poner su contracción. Pero si es un lenguaje formal, vamos a usarlo completo. Y para este tiempo también voy a poner el verbo to be al principio para hacer la pregunta, después el sujeto y después el verbo con la terminación ing.
Y como te mostré hace ratito, también el pasado continuo, ¿sí? Vamos a utilizar con was y were como lo estábamos utilizando en el pasado simple y vamos a agregar el verbo con ing. Aquí sería yo estaba haciendo o yo estuve siendo I was being mm, molested, ¿sí? Yo estaba siendo acosado, ¿ok? You were being disturbed, estaba siendo molestado, en fin. Y por lo mismo, vamos a usar la negativa del verbo en pasado. Podemos utilizar también sus abreviaturas o completo y agregar el verbo con ing, que eso es lo que nos da el tiempo continuo. Lo mismo para preguntar, pongo primeramente el verbo to be al principio de la oración, pongo el sujeto y después el verbo en gerundio, agregándole ing. Ok, yo tengo ahora otro tipo de futuro que es el futuro progressive, future progressive or idiomatic. ¿Qué es esto? Bueno, yo tengo en español también dos maneras de decir en futuro. Uno que digo yo seré, la otra que digo yo voy a ser. En este caso significa yo voy a ser. Y I'm going to be, yo voy a ser. ¿Cómo se forma este tiempo? Voy a poner el verbo to be, no lo puedo omitir, tengo que escribir el verbo to be en su forma presente. Después voy a poner going to, de tal manera que dice yo voy a ser. ¿Sí? Vamos a poner el going to después del verbo to be y luego el verbo to be en su forma simple, en su forma sin conjugar, que se llama infinitivo. Lo mismo para el negativo, voy a usar el negativo del verbo to be en presente y le voy a agregar going to. Ya sea que quiera yo ponerle su contracción o lo ponemos normal. Y para preguntar, igualmente vuelvo a comenzar con el verbo to be al principio, el sujeto, escribo going to y luego pongo el verbo en infinitivo. Present perfect. ¿Cuál es el tiempo presente perfecto? Nosotros en México no usamos muy seguido este tiempo, lo usan más en España, pero es un evento que comenzó en el pasado y continúa. Yo lo voy a traducir como yo he sido o yo he estado. Y en este caso vamos a utilizar el verbo have como si fuera un auxiliar. Aquí ya no va a simbolizar have como tener, sino como haber. Entonces yo digo yo he sido. Fíjate cómo está el verbo to be. El verbo to be ya está en su forma participio. El participio de los verbos terminan en ado, ido. Comido, bebido, estado, dormido, ¿ok? Entonces, ese es el participio del verbo to be, es been. Yo puedo abreviar I have como I've. Suena como F, I've. Entonces yo puedo decir I have been o you've been. He has, ok, has cambia en he, she e it. Fíjate cómo se conjuga en estas tres personas. Cambia a has. Por lo tanto, su abreviatura también es his, she's, its. Idéntica al verbo to be. Pero ¿cómo voy a saber cuándo es el have, que está abreviado, o cuándo es el is, el que está abreviado? Muy sencillo, porque el verbo que sigue está en participio y solamente con los tiempos perfectos puede el verbo estar en participio. Entonces aquí dice él ha estado o él ha sido. No podría decir él es estado. ¿Ok? Entonces tendría que ser a fuerzas el verbo have. Igual aquí se contrae otra vez with, you've, they've. We have, you have, they have. Para ponerlo en negativo, en este caso, como es un tiempo compuesto, y en este caso have no es verbo, sino es un auxiliar, es un verbo modal aquí, puede negar por sí mismo y entonces le vamos a poner la partícula not. I have not, o lo voy a abreviar como I haven't. You have not, or you haven't, he has not, or he hasn't, she has not, or she hasn't, it has not, or it hasn't, we have not,
o we haven't, we have not, o you have not, o you haven't, they have not, o they haven't. Como te digo que es un verbo compuesto, puede preguntar también por sí mismo. Entonces yo digo, have I been, have you been, has he been, has she been, has it been, have we been, have you been, and have they been. El have va al principio de la pregunta, luego el sujeto, luego nuestro verbo en participio. El tiempo que sigue es el pasado perfecto. Lo vamos a traducir como yo había estado o yo había sido. También pasa el have, pasa pasado. Este es el pasado del verbo have. Recuerdo que aquí es haber y en pasado sería había. Entonces se va a contraer como I've. I had o I've been, you had o you've been, he had o he'd been. Y si te fijas en todos los pronombres es igual, no cambia. Es muy fácil este tiempo porque en todos se va a poner had been. Igual se le va a agregar la partícula not en su pasado para que diga I had not o también se abrevia I hadn't been. Y para preguntar vuelve a pasar al principio de la pregunta had I been, luego el sujeto y luego el participio. Y puedes notar, no cambia en ninguna de las personas. Ahora bien, tenemos el futuro. El futuro perfecto, aquí sería el futuro perfecto. El futuro perfecto del verb to be. ¿Ok? Lo mismo voy a volver a usar el will y voy a poner también, todos los tiempos perfectos llevan have, su participio. ¿Cómo lo voy a traducir? Yo habré sido o yo habré estado. ¿Sí? Lo mismo podrías tú también aquí abreviar o contraer el I con I'll, nada más con las doble L. En todos podrías ponerlo I'll have been, you'll have been o you will have been. Y aquí yo habré estado sido, tú habrás estado sido. Y aquí no cambia ninguno porque el will se conjuga igual para todos. Como lo vimos en el futuro simple, aquí vas a tener que agregarle el not al will o usar su abreviación, su contracción want. Queda have been igual. Y para preguntar volvemos a poner el will al principio de la oración para hacer la pregunta. ¿Sí? Si no está al principio, no me indica que es pregunta. Entonces, will I have been? Will you have been? Will he have been? Will she have been? Will it have been? Will we have been? Will you have been? Will they have been? Y bueno, hasta ahorita son estos los tiempos verbales que vamos a ver. Y te pongo un cuadrito que te puede ayudar quizás a saber los tiempos que ya vimos. En el presente se usa am, are, is. En pasado was, were, was. En futuro will be. En presente perfecto have been. En pasado perfecto had been. Espero que te haya sido útil esto, que va a ser muy importante para tu estudio de inglés. Okay, see you guys next class.